Ahora sí, muy buenas noches a todos, familia. Espero que estén teniendo una noche espectacular. Gracias por estar aquí el día de hoy, por conectarse a las 8 de la noche o 7 o depende de la hora que sea en tu ciudad. Pero agradezco un montón que estés aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre colecciones. ¿Qué hacer antes de pagar una colección? ¿Cuáles son nuestros derechos? Por si no me conocen, mi nombre es Bárbara Chan, muchísimo gusto. Tengo ya más de 5 años de experiencia en la industria del crédito. Y por eso estoy aquí para ayudarlos con un poquito más de información, porque sé que eso es un tema que nos importa a muchas personas y que no tenemos tal vez el conocimiento y por eso nos pueden pasar un montón de cosas. Entonces, vamos a hablar exactamente sobre todo lo que tiene que ver con colecciones, pero antes de comenzar quiero decirles que yo no soy abogada. Me encantaría, pero yo no soy abogada. Lo que vamos a estar tocando el día de hoy es 100% educativo. Esta información no sustituye el consejo de un abogado licenciado. Las leyes pueden variar, como también pueden cambiar en un futuro. Y si tú necesitas una consulta profesional, pues ve con un abogado antes de tomar decisiones legales importantes, ¿ok? ¿Por qué digo eso? Porque vamos a estar hablando sobre la ley. Entonces, por sí o por no, es bueno dejarlo saber. ¿Cuáles son mis objetivos el día de hoy? Que entendamos qué es una colección, que conozcamos el derecho bajo la ley FDCPA. Si estás tomando nota, esto es lo primero que anotes. Esa es la ley más importante a la hora de hablar sobre colecciones. No es lo mismo que el FCRA, es completamente diferente y es única y exclusivamente para colecciones. Es la ley federal que protege las prácticas abusivas. Quiero también que aprendamos a analizar una carta de cobro, una carta de una compañía de colección. Quiero que aprendamos a decidir nuestro próximo paso. Debemos disputar, negociar, pagar, buscar ayuda legal. ¿Qué tenemos que hacer? Y identificar las prácticas abusivas, perdón, o sea, reconocer cuando un cobrador está violando la ley. Entonces, ¿qué es una colección? ¿Cómo funciona el sistema de cobro de deudas y quiénes están involucrados? Primero que nada, quiero que entiendan cómo entra una cuenta en colección. Obviamente, en algún momento tuvimos que haber dejado de pagar algo, ¿cierto? Pero hay tres maneras en que esa cuenta se puede convertir en una colección. Manera número una, es transferida al departamento de cobros interno de la misma empresa. O sea, yo le debo dinero a, vamos a suponer, dígame el nombre de una compañía, a JCPenney, ¿ok? Y JCPenney tiene dentro de su compañía un departamento único y exclusivamente para colección, que se encarga de llamar a los clientes, de cobrar, de molestar a los clientes, de mandar cartas, de hacer todo eso. Eso no es lo mismo que la segunda parte, la segunda opción, que es cuando una cuenta se asigna a una agencia de colección externa. Esta agencia no compra la deuda, sino que cobra una comisión cuando cuando cobre la deuda, ¿ok? No es lo mismo que sea transferido a un departamento interno a que sea asignada a una tercera compañía de colección, pero no vendida, asignada. Ellos solamente cobran una comisión. Y la tercera, y probablemente la que más vemos a diario, es que sea vendida. Aquí sí la venden a un comprador de deudas, a una compañía de colección, que cobra para sí mismo. Él la compra por centavos del dólar y luego le cobra al cliente y todo lo que le cobra al cliente es de ellos, ¿ok? Entonces, ¿cuántas maneras hay de tener una colección? Póngamelo en el chat, quiero leerlos, quiero que interactúen conmigo. Si no interactúan, los voy sacando poco a poco. Ah, bueno, después no digan que yo no dije. Recuerden que una cuenta puede estar siendo cobrada y aparecer en tu reporte de crédito simultáneamente, ¿ok? Son dos asuntos relacionados pero diferentes. Los tres participantes posibles en una cuenta de colección. Está, número uno, el acreedor original, que puede ser un banco, un hospital, una compañía de teléfono, un arrendador, y es simplemente la persona o la entidad financiera quien originó la deuda, ¿ok? Con quien tú tenías esa deuda originalmente.
Luego viene la agencia de colección, que es el que cobra la deuda, ya sea para otra empresa a cambio de una comisión, ¿ok? Y que no es el dueño, es simplemente un intermediario. Yo estoy haciéndole un favor a mi amigo el banco, cobrándote el dinero porque ellos no quieren pasar ese dolor de cabeza y cuando yo te cobre el dinero, que es para ellos me van a pagar a mí una comisión, ¿ok? Y número tres, un comprador de deuda. Este es el que compra la cuenta completa por centavos del dólar y cobra para sí mismo, ¿ok? Ahora él es el acreedor, ahora él es quien te está cobrando y el dinero es para él. Es muy importante identificar quién está cobrando ahora, no solamente quién originó la deuda, sino quién es el que te está cobrando, porque la manera en que trabajamos va a diferenciar de eso. Esta pantalla que está aquí, yo les recomendaría que tomen una foto, si ustedes quieren. Si no quieren, no la tomen. Pero esta parte es muy importante. El FDCPA versus el FCRA. Familia, no es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Yo sé que se parecen, pero no es lo mismo. El FDCPA es el que regula la conducta de las compañías de colección, cómo te tratan, cómo te llaman, al horario que te llaman, las amenazas, los acosos, los engaños. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Luego está el FCRA. El FCRA es la ley del informe del crédito justo, que es la que regula la precisión dentro del informe de crédito, dentro del reporte crediticio. No es lo mismo, ¿ok? El FCRA, eso es lo que depende de qué está apareciendo en tu informe de crédito, si la información está desactualizada. Ahí hacemos disputas directamente con las agencias crediticias, todo eso que es completamente diferente. ¿Por qué importa la diferencia? Porque un cobrador, una compañía de colección puede violar el FDCPA por su comportamiento, ya sea amenazando a un cliente, diciendo mentiras, teniendo llamadas excesivas, que yo lo veo a diario. O sea, no se imaginan cómo estas compañías realmente rompen esta ley. Y la otra ley, el FCRA, es para los buros de crédito. ¿Por qué? Porque los buros de crédito pueden violar el FCRA reportando una información incorrecta o desactualizada. Ambas violaciones pueden ocurrir al mismo tiempo y tienen remedios diferentes. No se tratan de la misma manera, no se arreglan de la misma manera. Entonces, confundir estas dos leyes puede llevarte a disputar en el lugar equivocado y puedes perder tiempo muy valioso. Mito importante, muy importante, pagar una colección. Si tú pagas una cuenta que está en colección, la cuenta de colección no se elimina de tu reporte de crédito. Y esto es una de las cosas que más a mí me llegan. Incluso hoy tuve una llamada con un cliente que le agregaron una colección nueva al crédito y me dijo, ok, la voy a pagar. ¿En cuánto tiempo se me va a eliminar? Y yo, bueno, en 7 años. Si tú la pagas hoy, en 7 años desde el día de hoy, se te elimina la cuenta. Y casi le da un patatús, casi se cae para atrás el pobre hombre. Entonces, es muy importante que entiendan que cuando tú pagas una cuenta que está en colección, no se elimina, ¿ok? Tampoco te asegura un aumento específico en el puntaje de crédito y tampoco te asegura que la información incorrecta que está reportada se corrija automáticamente. ¿Qué sí pasa cuando tú pagas una cuenta que está en colección? El balance se reduce a cero, o sea, ahora no vas a tener deuda, sino que vas a deber $0. La cuenta podría permanecer hasta 7 años reportada en tu crédito desde el día que pagaste. O sea que si ya tenía 4 años reportada, esos 4 años van a la basura y empieza una cuenta nueva de 7 años desde el día que tú hiciste ese pago. Y puede afectar opciones legales si la deuda es antigua, ¿ok? Si tú haces el pago y la deuda estaba fuera de legislatura, o sea, ya no podían estarte cobrando, ya tú no tienes derecho, ¿ok? Ya perdiste tu derecho porque hiciste un pago. La regla de oro, antes de pagar, primero investiga, por favor. Ok, parte 2, el FDCPA y sus derechos. Esta es la ley federal que establece que los cobradores qué pueden y qué no pueden hacer. Y es muy importante que la conozcan.
¿Qué es el FDCPA? Esas son las siglas en inglés para Fair Debt Collection Practices Act, que es la ley federal que prohíbe prácticas de cobros abusivas, engañosas e injustas. Se aplica principalmente a los cobradores de terceros, ¿ok? Y compradores de deudas. El acreedor original tiene regulaciones completamente diferentes. O sea, el banco al que tú de verdad le debías dinero no se rige por esta ley. ¿Cuáles son las prácticas abusivas? Acoso, amenazas, lenguaje obsceno, por ejemplo. Si no me pagas, te vamos a demandar y vas a ir preso. Completamente ilegal. Engañosa, si te dicen mentiras sobre la deuda, si te dicen identidad falsa, si no te dicen quiénes son y simplemente están tratando de cobrarte diciendo un montón de mentiras, completamente ilegal. Y las prácticas injustas son cargos no autorizados y prácticas desleales. ¿Cuáles son las deudas cubiertas por el FDCPA? Las tarjetas de crédito, que son deudas personales de tarjeta de crédito, facturas médicas, préstamos personales y de autos, rentas y otro tipo de deudas como deudas estudiantiles. Generalmente no cubre deudas comerciales adquiridas para un negocio. Entonces, si tú tienes un negocio y tú tienes una deuda de negocio, y esa deuda se va a colección, esa deuda de negocio no se rige por el FDCPA, ¿ok? Tengan eso en mente. Entonces, ¿cuál es el derecho número uno para nosotros los consumidores? Que el cobrador, la compañía de colección, debe proporcionar esta información que yo te estoy dando aquí en 5 días desde su primer contacto. Tienen que decirte el acreedor original, quién es el acreedor original y quién es el acreedor actual. Tienen que decirte la cantidad de la deuda y el desglose de esa deuda. Tienen que darte nombre y dirección del cobrador. Tienen que darte una fecha límite para disputar y tienen que decirte cómo disputar y cómo solicitar más información. Ellos hacen esto siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces no leemos. ¿Quién aquí ha visto una carta como esta anteriormente? Póngame un número uno en el chat. Quiero leerlos. ¿Quién ha visto una carta parecida a esta en algún momento de su vida? Ya sea de ustedes, de algún compañero, de algún familiar, de alguien, de algún cliente. Ok. O tenemos un número uno. Más nadie ha visto nunca una carta como esta. Bueno, esta carta que está acá es una carta de una compañía de colección, ¿ok? Esta carta te llega a ti cuando una compañía compró la deuda. Entonces, ¿qué sale aquí? Lo primero que va a salir, lo primero que vas a ver es el nombre de la compañía, ¿ok? Y que te está diciendo que es un colector de deudas, ¿ok? So, en este caso, la compañía de colección se llama Nathan Nathan. Dice, estamos tratando de colectar una deuda que le debes a, y aquí sale el acreedor original. ¿Quién es el acreedor original? Capital One, que es sucesor de Discover Bank y vamos a usar cualquier información que nos des para colectar esta deuda. Luego, ok, so ya nos dijeron el acreedor original y el acreedor actual. Genial. Ahora tiene que decirnos la cantidad de la deuda y el desglose de esa deuda. Eso está aquí. Dice que la deuda son $7,000 y que a él le cobraron o pagó $24 y entonces el total de la deuda son 6,977. El desglose del monto. Perfecto. Check. Nombre y dirección del cobrador. Obviamente está acá. Nathan Nathan, P.O. Box. Ese es el nombre y la dirección del cobrador. Luego, fecha límite para disputar, cómo disputar y cómo solicitar más información. Esa es la parte más importante que muchas personas no miran y analizan cuando les llega este tipo de cartas, porque dicen, ay, me están cobrando y cierran la carta y la botan. Yo no sé si alguna vez les ha pasado eso. Aquí dice, ¿cómo puedes disputar esta deuda? Dice, llámanos o escríbenos antes del 14 de julio, en este caso del 2026, para disputar parte o toda la deuda. Si no lo haces, nosotros vamos a asumir que nuestra información está correcta. Dice, si tú nos escribes para antes del día 14, nosotros tenemos que parar
cualquier tipo de colección, o sea, no te pueden cobrar, no te pueden llamar, no pueden reportar el crédito, hasta que te demos la información que tú nos estás pidiendo. También puedes ver más información, tarararara. ¿Qué más puedes hacer? Puedes escribirnos y preguntarnos por el nombre y la dirección del acreedor original si es diferente del acreedor actual. Si nos escribes antes del 14 de julio, tenemos que parar todo tipo de colección, tararara. La ley específica que les dice que tienen que dar eso también sale aquí. Entonces, toda la información te la dan en la carta que te envían cobrándote, porque si no te enviaran esto, estuviesen incumpliendo la ley, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si a mí, póngamelo en el chat, si a mí me llega esta carta el día de hoy? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo, ¿quién me dice? Quítense el micrófono. A mí me llegó esta carta hoy mismo. Vamos a suponer que no estamos en agosto, sino que estamos en junio. Y aquí dice Julio, ¿qué tengo que hacer yo? A ver quién me dice. El primero que me diga se gana $1. No, mentira. Después me lo cobran, es mentira, es jugando. Que la clase es gratis, ¿ok? Ok, yo se los voy a decir, no se preocupen. Si a mí me llega esta carta, yo tengo que disputarla, porque me lo están diciendo aquí. Si tú nos escribes para disputar la cuenta, no te podemos seguir cobrando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a disputar, obviamente. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso, no se preocupen. Ahora, derecho número 2, disputarla, correcto, Jasmine. Derecho número 2, disputar la deuda dentro del margen de 30 días. Puedes disputar toda la deuda o solamente parte de la deuda. Puedes disputar la cantidad reclamada. Puedes disputar tu identidad como responsable. Puedes disputar también información incorrecta o desactualizada. ¿Qué activa la disputa oportuna? Si tú disputas por escrito dentro de 30 días, el cobrador debe de detener el cobro sobre la cantidad disputada hasta enviar la verificación. O sea, que no te puede cobrar, no te puede cobrar, no te puede llamar, no te puede molestar, no te puede hacer nada. Los 30 días no significan que pierdes derechos después, simplemente significa que una disputa oportuna activa y protecciones específicas. ¿Qué pasa? Si tú no disputas dentro de los 30 días, ¿qué nos dice la carta? Se los voy a volver a leer para que vean. Dice, si tú, ¿dónde está? Aquí, si tú ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. Aquí, si tú no nos escribes, if you do not, nosotros vamos a asumir que la información es correcta. O sea, ellos asumen que todo está 100% correcto, que tú no tienes ningún problema y yo puedo entonces reportar al buro de crédito porque la información es correcta. Porque tú me estás diciendo, sin decirme nada, que la información es correcta. ¿Ok? Hasta aquí todo el mundo está entendiendo. Póngame el número 8 en el chat para yo saber que estamos prestando atención. Me encanta. Ok. Derecho número 3. Derecho número 3. No ser acosado. Un cobrador no puede amenazarte o usar lenguaje obsceno. Está prohibido absolutamente bajo el FDCPA. No te pueden insultar, no te pueden tratar mal, no te pueden hablar feo, no te pueden decir groserías. No pueden hacerse pasar por otra persona, no se pueden hacer pasar por abogados, por policía, por agencia gubernamental y pasa mucho, aunque no lo crean. No pueden mentir sobre la deuda, no pueden decir mentiras sobre la cantidad de la deuda, la condición legal, las consecuencias, no te pueden mentir y no te pueden amenazar con arrestarte. Una persona no puede ser arrestada por no pagar una deuda civil de consumo. Muchas veces cuando demandan a mis clientes llegan a mí muy asustados o personas que me ven en TikTok y me dicen, me llegó una demanda, Dios mío, yo no quiero ir presa. Tú no vas a ir preso por una deuda. No vas a ir preso por una deuda, nunca, jamás. El peor de los escenarios es que congelen tus cuentas bancarias, sí es malísimo, pero peor de los escenarios, congelar tus cuentas bancarias o sacar dinero de tus cheques, ¿ok? Tú no vas a ir preso. Entonces, si a ti te dicen que a ti te van a meter preso, tú sabes que te están mintiendo y es completamente ilegal que hagan eso. Y aunque no lo crean, lo hacen muchísimo las compañías de colección.
Derecho número 4, hay un límite de llamadas, ¿ok? Las compañías de colección no te pueden llamar antes de las 8 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Solamente pueden llamar entre 8 y 9 de la noche, 8 de la mañana y 9 de la noche. No te pueden llamar a una hora inconveniente que hayas indicado y no pueden llamar al trabajo si saben que tu empleador lo prohíbe. Tampoco pueden llamar más de 7 llamadas en 7 días, ¿ok? Sobre la misma deuda. Eso también es una violación al FDCPA. Derecho número 5. Y este, familia, es el que veo que más rompe las compañías de colección. Díganme ustedes si alguna vez les ha pasado o conocen a alguien que les ha pasado. Me encantaría saberlo. La privacidad de límites de comunicación. No pueden revelar tu deuda. Eso significa que no pueden divulgar tu deuda a familiares, amigos o a tu empleador. ¿Saben qué me pasa muchísimo, muchísimo? Que me llama un cliente y me dice, no porque llamaron a mi esposa por una deuda que yo tenía, no porque llamaron a mi tía por una deuda que yo tengo, no porque llamaron a mi prima por una deuda que yo tengo. ¿Alguna vez les ha pasado o han escuchado eso? Dígame sí o no en el chat para yo saber, porque eso lo hacen muchísimo. Hoy en día hay un montón de páginas web que están vendiendo nuestra información, ¿ok? Entonces tú simplemente buscas en internet Bárbara Chan y a ti te puede salir mi número de teléfono de estas compañías que lo venden, ¿ok? Tú lo puedes comprar. Y en esa lista de cosas hay familiares. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero entonces sale, fulano de tal es familiar de esta persona y ellos le dan ahí y agarran el número de teléfono de esa persona y llaman a la persona y le dicen, mira, fulano de tal, el otro, tiene una deuda con nosotros de tanto dinero y tal, y necesito que nos pague. Eso es completamente ilegal y lo hacen muchísimo. ¿Ok? Contacto para localizarte. Solo pueden contactar a otras personas para localizarte, sin mencionar que es sobre una deuda. Puedes detener las comunicaciones. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero si a ti te están molestando mucho por una deuda, tú puedes solicitar por escrito que dejen de comunicarse contigo. Y entonces, si tú le solicitas por escrito, se llama cease and desist. Solamente pueden contactarte para confirmar o informar acciones legales. Ojo, detener las llamadas no elimina la deuda ni impide que te demanden, solamente detiene el contacto. Pero si tú estás cansado de que te llamen, lo puedes hacer. ¿Qué hacer cuando llega una carta? Eso es un proceso de 6 pasos para analizar y responder correctamente. Paso número 1, no entrar en pánico. Una carta de cobro no significa que la deuda sea correcta, ni que ellos tengan toda la documentación, ni que debas pagar inmediatamente, ni que ya exista una demanda, ni que la cuenta desaparezca disputándolo, ¿ok? Pero tampoco la ignores. Tienes derechos y tienes opciones. No puedes simplemente ignorarla, pero tampoco entres en pánico, no es el fin del mundo. Paso número 2, anotar todas las fechas. Fecha en la que te llegó la carta, sale en la carta, fecha de la carta, aparece impresa en el documento. Fecha en la que te llegó a tus manos, en que la recibiste. Fecha número 3 va a ser la fecha límite para disputar, que sale en la carta, se los enseño ahorita, donde decía julio 14, te sale la fecha específica. Número 4, primera llamada recibida, que normalmente es entre 5 días de cada uno. O te llaman y en menos de 5 días te tiene que llegar la carta, o te llega la carta y en aproximadamente 5 días te están llamando, no más de 5 días. Anota la hora que te llamaron, el número y el nombre de la gente con el que hablaste. Y la fecha de tu respuesta. Cada cargo o documento que tú envíes debe quedar registrado. Yo personalmente te recomendaría enviarlo certificado, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú envías una carta certificada, cuesta aproximadamente $4 y pico. Tú tienes constancia de cuándo la mandaste y de cuándo les llegó, porque ellos tienen que firmar para recibirla. Entonces tienes pruebas de absolutamente todo. Puedes tener todas estas cosas en un sobre y demostrar cuándo fue enviada la carta y la evidencia es súper importante. Paso número 3, confirmar que el cobrador sea legítimo.
Familia, ustedes saben que hay un montón de compañías de colección que no pueden estar cobrando o que compraron tu deuda y ellos no pueden cobrar en el estado donde tú vives porque están en otro estado. Y ya solamente con eso tú puedes hacer que esa deuda desaparezca. Hay un montón de cosas que ustedes tienen que mirar antes de entrar en pánico y pagar, ¿ok? No estoy diciendo que no tengan que pagar nunca, pero hay muchas cosas que pueden pasar para que tú no tengas que pagar. Entonces, confirmar que el acreedor sea legítimo. Busca el número, perdón, el nombre de la compañía en internet, verifica la dirección, el teléfono, la página web, que sea por tu parte. Revisa si tiene licencia. Algunos estados exigen que las agencias de colección tengan una licencia estatal y identifica que el acreedor original, identifica al acreedor original y actual. Compara el número de la cuenta que aparezca en la carta de tus registros, en la carta que ellos te mandaron. Importantísimo, no llames usando solo un número de un texto sospechoso, confirma por tu parte, independientemente que sea una compañía real. Hoy en día existen millones de miles de estafas por mensajes de texto. Entonces, si te llega un mensaje de texto cobrándote una deuda, eso no significa que sea una colección automáticamente. Tienes que estar muy pendiente. Número 4, paso número 4, revisar la información esencial. Vas a preguntas que debes responder, perdón. ¿Reconozco al acreedor? Sí o no. ¿Reconozco la cuenta? Sí o no. ¿La cantidad coincide con mis documentos? Sí o no. ¿Ya fue pagada esta deuda? Sí o no. ¿Pertenece a otra persona? Y los detalles técnicos que debes de verificar. Hay intereses o cargos adicionales que no te los explicaron. Las fechas tienen sentido. Es una carta de cobro o un documento judicial. Una carta de cobro y un documento judicial son muy diferentes, ¿ok? Y un documento judicial requiere acción urgente. Si tú sientes que te están demandando, toma acción, ¿ok? Si no sabes si es una demanda o no, mándanos una foto al WhatsApp de la compañía, que te lo vamos a dejar ahora en el chat, por sí o por no, para que tú estés pendiente. Paso número 5, comparar con tu reporte de crédito. Muchas veces cuando te llegue ese papel por primera vez, la cuenta no está en tu reporte de crédito. Normalmente toma 3 meses antes de que lo reporten a tu crédito. Ellos tienen que cobrarte por 3 meses. Y si es una cuenta médica, una colección médica, tienen que cobrarte por un año. Entonces, revisa los 3 buros de crédito, compara todos estos elementos, nombre del cobrador y el acreedor original, balance reportado versus la carta que recibiste, el número parcial de cuenta, la fecha de apertura y primera morosidad, si aparece como disputada o si está duplicada. Y que no aparezca en el crédito no significa que no puedan cobrar, y que aparezca en el crédito no significa que toda la información sea correcta. ¿Cuáles son los 3 buros de crédito que tengo que verificar? Equifax, Experian y TransUnion. Paso número 6, clasificar tu caso. Lo puedes clasificar de las siguientes opciones. Número 1, no reconozco la deuda. Voy a verificar, voy a enviar una validación de deuda por escrito. Número 2, reconozco el acreedor, pero la cantidad está mal. En ese caso, voy a disputar la cantidad específicamente. Número 3, ya la pagué. Entonces tú vas a enviar un comprobante de pago como evidencia. 4, la deuda sí es mía y parece correcta. Voy a revisar la antigüedad y evaluar qué opciones tengo. 5, es fraude o robo de identidad. Voy a crear un reporte con identitytheft.gov inmediatamente. Número 6, recibí documentos de corte. Consulta con un abogado o escríbenos para poder guiarte de la mejor manera. Solicitud de validación de deuda. ¿Qué busca determinar una validación de deuda, una carta de validación de deuda? ¿Qué deuda están cobrando exactamente? ¿Quién es el acreedor actual y original? ¿Qué cantidad están reclamando y por qué? Si están cobrando a la persona correcta. ¿Y qué documentación tienen para respaldar la deuda? Porque ellos pueden tener la deuda correcta, pero tal vez no tienen un contrato.
Y tú no le debes nada a esa compañía, tú le debías dinero a banco X, Y o Z. Entonces, si tú no tienes prueba de que yo te debo dinero a ti, no tienes absolutamente nada, lo siento, la deuda puede estar correcta, pero yo no te tengo que pagar. ¿Ok? Mito importante, una validación no es una palabra mágica que obliga a eliminar la deuda. Lo que constituye respuesta suficiente depende de la ley aplicable. Familia, que tú mandes una validación de deuda no significa automáticamente que la cuenta va a desaparecer. Pero también te puedo decir que de 10 validaciones de deudas que enviamos, 7 o 8 se eliminan. ¿Por qué? Porque no tienen prueba suficiente. Entonces, tomen esa información como ustedes quieran. Ahora, ¿cómo voy a enviar una validación de deuda? Esta carta que les estoy comentando que se envía a la compañía de colección. Número uno, la vas a enviar por escrito, nunca solamente por teléfono. La comunicación tiene que ser en papel, vieja escuela, ¿ok? Y crea un registro legal, ¿ok? La comunicación escrita es algo bien legal. Número dos, tienes que guardar una copia exacta de lo que mandaste. Número tres, usa un método con comprobante, o sea, manda la carta certificada, como les dije ahorita, porque eso va a darte un recibo que demuestre cuándo se envió y cuándo ellos la recibieron. Y crea una carpeta de evidencia. No envíes documentos originales y guarda todo tu expediente organizado. ¿Por qué te digo esto? Porque te pueden demandar. Lamentablemente, aunque no nos guste o creamos que no nos va a pasar nunca, a nosotros nos pueden demandar. Cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar te puede demandar porque sí. Tú vas a la corte, pagas unos $75 aproximadamente y tú demandas a quien tú quieras. Entonces, ellos te pueden demandar y si te demandan, ya tú vas a tener una carpeta de evidencias listas para ir preparado a la corte. ¿Ok? El CFPB ofrece un modelo oficial de validación de deuda en español en su sitio web que es consumerfinance.gov, pero de todas maneras yo les tengo uno de regalo, así que si se quedan hasta el final de la llamada se los doy. Parte 4. Deudas antiguas y estatus de limitaciones. Lo que el tiempo hace y lo que no hace a una deuda. Hay dos conceptos diferentes acá que quiero que miremos. El estatuto de limitaciones, que es el tiempo para poder demandar, time to sue, que varía por estado y por tipo de deuda. Normalmente es de 3 a 6 años el tiempo que pueden demandar. Y el periodo de reporte crediticio, que son 7 años. ¿Por qué importa esta diferencia? El estatuto de limitaciones es lo que a ti te va a decir, hey, me pueden demandar, todavía ya no me pueden demandar. Vamos a suponer que a ti te llegó una demanda ahora mismo de una colección que tú tenías hace 4 años. Y cuando tú revisas el estatuto de limitaciones, no pueden demandar después de 3 años. Entonces, automáticamente tú puedes hacer que desestimen esa deuda, esa demanda, perdón. Y aunque la demanda, perdón, aunque la deuda esté fuera del estatuto de limitaciones, o sea, aunque ya no te puedan demandar, no significa que la deuda no existe, ¿ok? Simplemente significa que ya no te pueden demandar. Y eso hay que tenerlo presente porque muchas compañías de colección demandan por demandar y no saben. Y el periodo de reporte crediticio es cuánto tiempo dura en tu reporte de crédito y cuánto tiempo va a durar para que se elimine solo. Esto es si no disputamos. Si nosotros disputamos, obviamente, podemos hacer que se elimine antes. Eh, ¿Por qué es importante? Como les digo, porque una deuda puede dejar de aparecer en el crédito y todavía existir legalmente y viceversa. Otra cosa, cuando tú haces un pago, que se los dije al principio, esos 7 años se resetean. Empieza desde el último día que tú pagaste, ¿ok? Entonces tengan eso en mente. ¿Cuándo pagar? ¿Cuándo negociar? ¿Y cuándo disputar? Siento yo que disputar siempre. Si tú tienes dudas, disputa. Pero disputa cuando no reconoces la cuenta, cuando la cantidad es incorrecta, cuando ya fue pagada, cuando hay una duplicación, cuando hay un fraude. Vuelvo y repito, siempre. Cuando negociar, cuando la deuda parece válida, deseas resolverla rápido, puedes cumplir con el acuerdo y has evaluado la antigüedad.
Pagar completamente cuando fue confirmada, puedes hacerlo sin perjudicar tus necesidades básicas, o sea, si tú la pagas completa no te vas a quedar sin 3 días de comer. Y cuando tienes un acuerdo por escrito, muy importante el acuerdo por escrito. No pagar todavía cuando no sabes quién cobra, no sabes si la cantidad está correcta, si se ve sospechoso, si sientes que es fraude o si simplemente recibiste presión telefónica, que pasa muchísimo. Antes de pagar, solicita por escrito toda esa información que te estoy dejando acá. Balance exacto, fecha límite de pago, si es un solo pago o si van a hacer un plan de pago. Cómo reportarán la cuenta al buro de crédito, que el pago satisfará la obligación completa, porque te pueden decir, bueno, está bien, aceptamos una negociación, páganos $300 y la deuda era de 800 y tú pagas los $300 asumiendo que obviamente ya se va a quedar saldada la cuenta y resulta que no, que pagaste los 300 y después dicen, no, pero todavía nos debes 500 porque eran 800. Eso siempre asegúrate de que todo esté sumamente claro. ¿Qué va a pasar con el balance restante y cualquier condición de eliminación si la aceptan? Y nunca aceptes un acuerdo solamente por teléfono, familia, pidan todo por escrito. Mándamelo por correo electrónico, mándamelo por carta. Tú escríbelo antes de yo aceptar hacer un pago. No paguen por teléfono así como así, por favor. Ok. Eh, íbamos a hacer un ejercicio práctico, pero la carta ya se la analicé, entonces no lo vamos a hacer. Ok, errores comunes. Los 10 errores más comunes es pagar por miedo durante la primera llamada, admitir inmediatamente que la deuda es tuya. A familia no hagan eso. Si a ti te están llamando, no admitas, ah, sí, es verdad, yo debo ese dinero. No, nunca, jamás. Hacer un pago pequeño sin analizar la antigüedad, ignorar una carta o una demanda, disputar con cartas genéricas sin identificar el problema, crear creer que pagar garantiza eliminación del reporte de crédito, ya se los dije, pagar no lo elimina del crédito. Enviar información personal innecesaria, no estén mandando su número de social ni ninguna de esa información a una compañía de colección. Confundir un periodo de reporte con un estatuto de limitaciones, ya les enseñé la diferencia. Y no documentar las llamadas, cartas ni fechas. Error gravísimo. Todo siempre bien clarito. Entonces, una colección no se paga, se disputa ni se negocia por impulso. Primero identifica quién te está cobrando, qué deuda, si es legítima, investiga fechas, investiga reportes, antigüedad, la documentación. Asegúrate de enviar una validación de deuda, ¿ok? Verifica por escrito antes de actuar y decide ya con la evidencia y la ley y tu situación económica cuál es la mejor manera para proceder. Recuerda que tener una deuda no significa que pierdes tus derechos, pero conocer tus derechos tampoco significa que todas las deudas desaparecen con una carta. La meta es decisiones informadas, documentación completa y cero prácticas abusivas. Ahora, yo les traje la carta de validación de deuda de regalo. ¿Quién la quiere? Díganme yo en el chat para saber si la quieren o no la quieren. Si no la quieren, pues no se las doy. Ok, la carta de validación de deuda está en esta página. Abajito van a ver la parte de descargarla. Son dos documentos que tienen que descargar, las instrucciones y la carta de validación. Tengan eso en mente a la hora de descargar la carta, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar para subir esto a